Espíritu Santo, te doy gracias en estos momentos, Señor. Me humillo a ti en esta enseñanza que se va a dar hoy, Señor. Señor, yo pido que tú vengas aquí en estos momentos y tú ilumines mi camino y el camino de las personas que van a ver la enseñanza. Y hoy vamos a hablar sobre la fe eterna en Cristo. Por medio de la fe hay milagro, y esta es una palabra profética que Dios me dio en medio de la madrugada. Por medio de la fe hay milagros. Los milagros vienen de la fe eterna que Dios planta en nuestro corazón. Hace unos días, en Pascua, tuve una visitación con Dios y pude ver su gloria en los escalones de mi casa en la madrugada. Hoy temprano tuve una visión en mi tiempo orando donde podía ver pergaminos y el Señor me hablaba de los diferentes planes que tenía para mí. Estaba en el tercer cielo y había paz con él y una voz dulce. La interpretación de esta visión y visitación es: ven a mi templo en el tercer cielo y pasa tiempo conmigo. Hay muchos pergaminos que quiero revelarte de la venida de la cosecha. La cosecha está lista y madura para la revelación que tanto necesita. Alístate, corre hacia mí y escucha mis instrucciones desde mi trono en el tercer cielo. Mi gloria será derramada a mis remanentes y ellos seguirán adelante con el trabajo que he asignado. Muchos son los cambios que vendrán a esta nación en esta dispensación. Requeriré que camines por fe eterna. Muchas son las transformaciones que haré. Cada día de tu vida será diferente. Vive día a día. Ven a mí todos los días para darte revelación de mis planes para ti. Por medio de mi fe eterna, muchas montañas y circunstancias serán eliminadas. Saldrás adelante y obtendrás la victoria en mí. En medio de la tormenta encontrarás paz en mí. Cultiva tu fe eterna, es lo que estoy llamando en esta dispensación. Escucha mi voz, sumérgete en mi presencia. Déjame llenarte de mi fuego y unción de ríos de agua viva. Y Dios me dio este versículo en Marcos 11, 22 al 25. Tengan en Dios, respondió Jesús, versículo 23. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de lo que se dice que sucederá, lo obtendrá. Versículo 24. Por eso os digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Versículo 25. Cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Y esta fue una palabra la interpretación de una visión y una visitación que yo tuve con el Señor. Pero aquí voy a ampliar en la enseñanza. Siempre debemos confiar y aprender a caminar por fe. Por fe obtenemos la manifestación de lo que no podemos ver. Dios quiere que caminemos por fe eterna. Es lo que está llamando a sus remanentes a hacer para ver las manifestaciones de los milagros. Y aplicando esto en Hebreos, voy a discutir Hebreo 11:1 hasta el versículo 40 y voy a estar explicando lo que esto quiere decir. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, es la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Versículo 3. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo de que lo visible no provino de lo que se ve. Cuando estamos hablando de la fe eterna, estamos hablando de una manifestación antes de que tú lo veas. Es la confianza en Dios. Versículo 4. Y aquí en este versículo hay un ejemplo.
Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por la cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe de Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Versículo 5. Por la fe de Enoc, fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó. Pero antes de ser llevado, recibió el testimonio de Abel agradado a Dios. Diferentes personas, tuvieron fe. Como en este versículo dice, Enoc fue llevado por Dios. Él no vio la muerte. Versículo 6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer en Él, que Él existe y que la recompensa a quienes lo buscan. Versículo número 7. Por la fe, Noé, advertido sobre las cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. En otras palabras, ¿qué queremos decir aquí? Noé fue salvo cuando Dios trajo la gran inundación, y eso lo puedes ver en Génesis. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Él solo escuchó la voz de Dios y lo obedeció. Otra cosa que llama a la fe, esa fe eterna que Dios quiere que caminemos, es la obediencia en Dios. Si Dios te dice que hagas algo, hazlo. Y hay hay momentos que no entendemos. Eso también me lo aplico a mí. Porque hay cosas que a veces no entendemos, pero con el tiempo Dios nos enseña lo que es, debemos confiar en Él. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en sus tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos que también de la misma promesa. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos y de la cual Dios es arquitecto y constructor. Versículo 11. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Dios le hizo la promesa en la cual cuando él tenía como 100 años y Sara también, ellos tuvieron a Isaac. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. ¿Qué queremos decir con esto? Que si nosotros tenemos fe, agradamos a Dios. Tenemos esa fe eterna. La promesa que Dios nos está hablando aquí es la vida eterna con el Señor. Versículo 13. Todos ellos vivieron por fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Versículo 14. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Versículo 15. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido la oportunidad de regresar a ella. Versículo 16. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Dios está hablando de la paz celestial, está hablando del cielo. Por lo tanto, Dios no avergonzó de ser llamado su Dios y les prosperó una ciudad. Por la fe de Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a su hijo Isaac. Y Isaac fue su único hijo. Él lo llevó hacia la montaña y cuando él iba a sacrificar a su hijo Isaac, entonces un ángel de Dios vino y trajo la oveja para ser sacrificada. A veces, todo el tiempo Dios prueba nuestra fe, Dios prueba nuestra obediencia, porque nosotros estamos caminando a una fe sobrenatural, a una fe celestial, a una fe eterna. En otras palabras, a pesar de que Dios
le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac, consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac entre los muertos. Versículo 20. Por la fe de Isaac, bendijo a Jacob y a Esaú, previendo lo que les esperaba en el futuro. Versículo 21. Por la fe de Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Versículo 22. Por la fe de José, a fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. Y ahí fue que vino Moisés. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Versículo 24. Por la fe de Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Versículo 25. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Y cuando estamos hablando de la recompensa, estamos hablando de la vida eterna con el Señor. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo algo invisible, porque por medio de la fe es lo que tú no ves, es lo que se manifiesta antes de que eso venga a lo natural. Por la fe celebró la Pascua y rociamiento de la sangre para el exterminador de los primogénitos que no tocaría a Israel. Versículo 29. Por la fe Moisés cruzó el mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Versículo 30. Por la fe cayeron las murallas de Jericó, después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Versículo 31. Por la fe, la prostituta Rahab no murió junto a los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Versículo 32. ¿Qué más podemos decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gideón, Barak, Sansón, Jefte, David, Samuel y los profetas. En el versículo 33, los cuales por fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron las bocas de leones. Versículo 34. Apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. ¿Qué queremos decir con estas personas? Estas personas tuvieron fe. Dios siempre estaba con ellos porque ellos eran obedientes al Señor en todo lo que Dios le asignó a hacer. Ellos confiaron en Dios, es esa fe eterna que Dios quiere que caminemos ahora. Ellos prepararon el camino para Jesús. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Versículo 36. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Y un ejemplo aquí que podemos ver es Pedro también, que fue crucificado. Versículo 37. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. Versículo 38. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Versículo 39. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Versículo 40. Esto sucedió para que ellos no negaran a la meta sin nosotros,
pues Dios nos había preparado para algo mejor y este es el tiempo que Dios está hablando. En la fe eterna hay dos palabras que se describe, es la confianza y la certeza de lo que no se ve. El inicio de la fe es creer en el carácter de Dios y en sus promesas, que Él hará lo que dice. Dios nos promete que la fe es eterna y se obtiene por medio de la oración, ayuno y pasando tiempo con Dios en comunión con Él. La palabra de Dios tiene un poder asombroso. Nos enseña a valorar quienes somos en Él en medio de nuestras pruebas. Muchos de los creyentes sufrimos y pagamos un precio alto para obtener la fe eterna que Dios nos ha prometido en su reino. En la vida de Abraham hubo mucha fe y se basó en la obediencia de Dios con nosotros y la confianza en Él. No importa lo que veamos, Dios siempre está con nosotros. Debemos caminar por fe eterna, por esa fe que Dios nos ha incumbado a nosotros, nos ha dado a nosotros. Y aquí hay un verso en 2 Corintios 5:7. Vivimos por fe y no por vista. Pablo no temía a la muerte. Y él no temía a la muerte porque sabía que pasaría la vida eterna con Cristo. Podemos tener la certeza y la esperanza que estaremos con Cristo. Mientras caminemos por fe y no por vista, y tengamos esa esperanza, seamos obedientes al Señor y esa confianza de lo que uno no ve. Y con esto los dejo. Espíritu Santo, mi Dios todopoderoso, la honra y la gloria para ti. Gracias, Señor. Amén.